Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la proyección del documental Río Tinto 1929. Diputada territorial, alcalde de Nerva, alcaldes de la comarca, miembros de la corporación, señor representante de la Fundación Río Tinto, director del Archivo Histórico, director del Conservatorio de Música Maestros Rojas, representantes de otros colectivos y asociaciones de la localidad, vecinos y vecinas. Es un día de agradecimientos hacia aquellos que han hecho que hoy sea un día de reencuentro con nuestra historia y nuestra cultura. En primer lugar, valorar positivamente la decisión de la Fundación Río Tinto de editar este documental a partir del material fílmico de su archivo histórico minero. Un documental donde se podrá observar el emporio industrial, así como la vida cotidiana de la vida minera, haciéndonos sentir con emoción un pasado que hoy es presente. Película editada a partir del material fílmico de su archivo histórico minero tras su recuperación, restauración parcial y ordenación, y que muestran por primera vez con imágenes en movimiento lo que hasta ahora solo se había podido ver en fotografías y dibujos de la época. En segundo lugar, agradecer al director del Archivo Histórico, don Juan Manuel Pérez, su explicación detallada y minuciosa del aspecto histórico del documental. Exposición que nos acercará con realismo y con un gran sentimiento, como ahora comprobaremos, a las entrañas de nuestra tierra y a nuestra historia. Y finalmente, agradecer desde la cercanía y con todo el afecto la colaboración altruista y solidaria de don José Luis Pastor, director del Conservatorio de Música de Nerva y uno de los mayores especialistas de la cuerda pulsada medieval. En esta tarde nos acompañará junto con su guitarra mientras disfrutamos de la visualización del documental. Espero que sea del agrado de todos ustedes y disfrutemos de Proyección Río Tinto 1929. Doy paso al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala Oporto. Y muy buenas tardes a todos y a todas. Diputada territorial, miembros de la corporación, director general de la Fundación, asociaciones y vecinos y vecinas de Nerva y de otros lugares de la comarca que habéis venido, alcalde de Zalamea, gracias por estar aquí esta tarde. Si hay una comarca definida en la provincia de Huelva, que todo el mundo sabe dónde empieza, dónde termina, esa es la cuenca minera de Río Tinto. Nacimos juntos en lo que era el término municipal de Zalamea casi en su totalidad. De ahí nos fuimos desmembrando los demás pueblos que hoy componen la comarca, Río Tinto, Nerva, El Campillo. Y como digo, pues conformamos la comarca que creció, que padeció y que vuelve a resurgir hoy en día con la labor minera. En una de aquellas crisis apareció la Fundación Río Tinto. Y la Fundación Río Tinto, todo el mundo, si hoy le preguntas qué es lo que piensa que es la Fundación Río Tinto, casi todo el mundo la va a asociar con el parque minero, con lo que es una de sus partes. Pero coincido plenamente con su director general cuando dice que esto que vamos a ver hoy de verdad es el objetivo fundacional de esta fundación. El recuperar nuestro patrimonio, nuestra historia, el mantener el legado que nos dejaron anteriores generaciones y que hoy vamos a poder ver y comprobar cómo eran en la década de los años 20, en 1929, ya que este documental lo hizo la compañía minera para la exposición universal que hubo en Sevilla en aquel año. Esto nos puede dar una idea de que esta comarca siempre ha estado junta y debe de permanecer junta, con el mismo objetivo. Y ese debe de impregnarnos a todos. Así que esto me gustaría que lo viéramos todos, no con los ojos del que ve cine mudo, que es lo que vamos a ver, sino de ver que esa comarca que en aquellos entonces ahora nos va a parecer que eran labores muy atrasadas, pues era la modernidad de aquella época.
y que tenemos todos que remar en la misma dirección hoy en día, que tenemos otra vez la oportunidad de que la compañía que ahora mismo explota la mina, pues está poniendo otra vez esta explotación en primera línea de las explotaciones mineras en Andalucía. Agradecer, por supuesto, la labor de Juan Manuel. Me siento hoy doblemente orgulloso porque es un vecino de Nerva que lleva años de su vida dedicado a este objetivo, a sacar adelante y a poner en pie ese legado que nos dejaron nuestros antecesores. Y a Pío, por supuesto, que nunca tengo palabras para agradecerte el que estés aquí, como siempre, al pie del cañón y apostando por la cultura en este pueblo. Así que nada más, espero que disfruten y que pasen una buena tarde, un buen rato viendo el documental, y les voy a ceder la palabra a que de verdad ha sido uno de los artífices o el mayor artífice de que esto pueda ser posible hoy, que es Juan Manuel Pérez López. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde de Nerva, señora diputada territorial, autoridades, amigas y amigos de Nerva. En primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de Fundación Río Tinto al Ayuntamiento de Nerva por compartir este evento con nosotros y acogernos en este teatro centenario, aunque este está renovado ahora, que ha albergado numerosos acontecimientos de la historia de Nerva. Os hemos convocado para presentar, como ya hicimos en Río Tinto y Huelva, un documento fílmico inédito de la historia de la minería y de la vida cotidiana de la cuenca minera. Se trata de una película que hemos denominado Río Tinto 1929, Imágenes para la Historia, depositada en el Archivo Histórico de Fundación Río Tinto, con imágenes grabadas en febrero de 1929. Por tanto, durante este año cumple 90 años y es una satisfacción poder celebrar con todos ustedes su efeméride. Veremos 41 minutos de imágenes en movimiento, que después de un arduo trabajo de documentación, selección, restauración, ordenación y edición, por fin permiten su visionado. Queremos agradecer la colaboración de la Fundación Atlantic Copper, que ha sido fundamental para la consecución de los trabajos. Su tipología corresponde al género de documentales. Las imágenes se grabaron para que la Río Tinto Company Limited mostrara el emporio industrial que había creado. Reviviremos una minería que ya no existe, aunque en aquellos momentos representaba las mejores tecnologías del momento. Sentiremos emoción y nostalgia de una época pasada, pero no quiero desvelar ningún aspecto temático para que podamos sorprendernos al descubrirlos personalmente. Igual alguno de ustedes reconoce algún antepasado en las imágenes porque hay muchos primeros planos. Ahora intentaré explicar brevemente cómo, cuándo y para qué se grabaron las imágenes. Pondremos en su contexto todo el proceso de creación, porque de este modo podremos valorar más la función del Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto y nuestra razón de ser, que no es otra que la conservación y difusión del rico patrimonio documental que custodiamos. En cuanto al contexto histórico, vamos a detenernos porque incide directamente en el negocio minero de Río Tinto, en un poco de historia y en cómo estaban los mercados del cobre. En cuanto a la historia, estamos en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Lleva una política económica de intervencionismo estatal y protección a la industria nacional, caracterizado por fuertes inversiones públicas, sobre todo en obras hidráulicas, carretera, ferrocarriles, etcétera. También con inversiones sociales para la construcción de escuelas, vivienda y una política social de acercamiento al sindicalismo minero, al sindicalismo moderado, que para ello crea los comités paritarios. Pero todas estas inversiones a la larga van a causar el endeudamiento del Estado.
que lo va a solucionar con una revisión de su política fiscal de aumento. Que al fin y al cabo, fijaros, aunque se produce un aumento de su política fiscal, de la subida de impuestos, no es lo que va a afectar fundamentalmente al negocio minero de Río Tinto, sino que va a ser un asunto muy particular que nosotros llamamos el asunto Pilkington, que veremos ahora brevemente. En cuanto a los mercados, sabéis todos que se ha acabado la Primera Guerra Mundial, sufre una caída de precios los minerales, por lo que se produce una caída también de los precios. Entonces hay una guerra comercial de posicionarse en los mercados de las grandes compañías de la producción de cobre. Y esta guerra se traslada, como no, a la provincia de Huelva, porque en realidad están operando dos de las grandes compañías que en estos momentos producen pirita y producen cobre, como son la Rio Tinto Company Limited y Letargic Company. De hecho, Río Tinto llega a salirse de la Asociación de Productores de Pirita en 1928 para después llegar a unos acuerdos más beneficiarios. Bueno, saber que en estos momentos está esta situación, tanto en cuanto a la historia como a los mercados de la producción de mineral. El asunto Pilkington viene a colación porque, fijaros, circunstancialmente va a intervenir en toda la historia que hoy le queremos contar aquí. Harry Pilkington era un empleado de expediciones que trabajaba en Huelva en la compañía y denuncia en abril de 1928 a la compañía por defraudar en el impuesto de exportación entre los años 1922 y 1925, acusándola de no declarar correctamente las leyes de mineral que exportaba. En aquel momento ya es chairman de la compañía Sir Auckland Geddes y reacciona rápidamente, se pone en contacto con el jefe del gobierno, que ya es Primo de Rivera, y quiere solucionar el asunto de una manera oficiosa. Aún así, rápidamente tiene que pagar casi 11 millones de pesetas, que a la larga, con creación de comisiones, nuevas denuncias, en fin, y ya en tiempos incluso de la República, según David Every, tiene que pagar 3 millones de libras. Fíjate lo que le costó el asunto Pilkington. Pues fijaros, todo este problema, todo este asunto circunstancial llega a que se producen reuniones, efectivamente, personales, no ya con el representante en Madrid, que también es un personaje muy relevante en esta historia, U.D.B. Charles, sino con el propio chairman de la compañía, Sir Auckland Geddes. Y creemos que en una de estas reuniones personales, el propio presidente del gobierno es el que invita personalmente al chairman de la compañía para que participe en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se va a celebrar en 1929. Esto lo podemos comprobar en esta carta. Está en inglés, pero viene a decir así, algo así. La escribe el secretario del chairman, el secretario privado del chairman, se la escribe al capitán Charles, y dice algo así como todos sabemos, fue el propio presidente, refiriéndose a Primo de Rivera, quien dijo a nuestro chairman que deseaba que estuviéramos representados en la exhibición. Es una prueba palmaria de que el presidente del gobierno, como una institución destacada en cuanto a la explotación minera, quería que estuviera representada en un acto tan magno como iba a ser la Exposición Iberoamericana de Sevilla. La Rio Tinto Company Limited acepta y decide participar con un pabellón que lo va a diseñar el arquitecto Alan Brace, que en estos momentos ya está trabajando, aunque es un arquitecto londinense, ya está trabajando en la planificación de la segunda ampliación de Rio Tinto. Casas como las oficinas generales, la West House, el mercado, calles también del Río Tinto en el valle, o alguna ampliación también tan importante como es el barrio de Bellavista. Todos sabéis que la Exposición Iberoamericana de Sevilla se inaugura, después de bastantes retrasos, se inaugura el 9 de mayo de 1929 y dura hasta junio de 1930. Paralelamente, que esto creo que para el desarrollo del país quizás fue un error, se estaba celebrando la Exposición Internacional de Barcelona, porque creían
que quisieron que la exposición de Sevilla tuviera un carácter más artístico, eminentemente artístico, y la de Barcelona fuera más desde el punto de vista industrial y comercial. Asimismo, la compañía también obtiene el compromiso de Primo de Rivera, que va a visitar Río Tinto, y efectivamente la visita de Primo de Rivera se produce en Río Tinto el 22 de abril de 1929. ¿Cómo estaba la explotación minera de Río Tinto en estos momentos? Bueno, pues en el cuadro de la derecha podemos ver en estos momentos cómo está la producción. Ya existen 3 cortas, 4 contraminas y una fundición de cobre. Se produce 2,5 toneladas de mineral al año, 23.500 de toneladas de cobre metal. Tiene un total de operarios de 9.800 trabajadores, de los cuales 1.200 son de Huelva. Un parque fantástico de locomotoras de vapor para el transporte, un sistema paternalista ya impuesto, como podéis ver ahí, con casas, hospitales, servicios médicos, etcétera, y en Huelva, que tiene una serie de servicios adelantados a la capital, como son talleres de reparación, otra central eléctrica, un muelle embarcadero que embarca al año 1.500.000 toneladas de mineral, un hospital, igual que en Río Tinto, etcétera. Todo esto es lo que se va a ver en la película de 1929. Coincide tanto con lo que vio Primo de Rivera en la visita a Río Tinto como lo que se filmó en esta película. Esto es la visita de Primo de Rivera. Este es el cortejo a la salida del Club de Bellavista. Bueno, Raymond Carr, conocéis toda esta historia de hoy, vino a decir que Primo de Rivera vino a Río Tinto para tranquilizar a los directivos de que en estos momentos que se estaba en estos momentos álgidos de nacionalización de las empresas en el Estado, por cierto, por el ministro de Hacienda, que era Calvo Sotelo, pues parece ser que Primo de Rivera vino a tranquilizar para decirles a los directivos de Río Tinto que tuvieran cuidado, que las minas de Río Tinto no iban a entrar en este plan de nacionalizaciones. Aquí podéis ver al alcalde de Río Tinto, Rodolfo Ortiz Rael, al administrador de las minas, al presidente del gobierno, al director general de la compañía, Paul Sidney Couldry, al presidente de la Diputación, saliendo del club. En la visita de Río Tinto, Primo de Rivera no estuvo mucho tiempo. Llegó sobre las 10 de la mañana y a la 1 del mediodía salió para cenar. Venía de inaugurar la estatua de Colón de Huelva, pero fue muy intensa. La visita empezó por el Hospital Minero de Río Tinto, porque todavía se sacaba pecho, era un hospital que estaba recientemente inaugurado, y empezó ahí la visita. Aquí tenemos la recepción en la explanada delante del hospital. Este es el hospital donde fueron recibidos por los directores del hospital, el doctor Forres, el doctor Puesta, y también es importante que veáis, este es otro doctor, Gregorio Serrano May, porque en aquel momento era el jefe local de la Unión Patriótica. Todos sabéis, los más jóvenes quizás no, pero es un partido que creó el propio Primo de Rivera para institucionalizar el régimen políticamente. Bien, pues todos los directores y todos los directivos de la Unión Patriótica provinciales estuvieron aquí en la recepción del dictador. Quería enseñaros los 3 personajes importantes, ya no solo en la gestión con las relaciones inherentes a su cargo con el gobierno, sino también en cuanto al cuidado de la construcción del pabellón y, sobre todo, bajar también tanto a la evolución de la producción de la película. Y fue así. Tenemos numerosas cartas donde el propio presidente está interesado en cómo va el asunto de la edición de la película. Este es el chairman de la compañía en este momento, ya os lo he dicho, se llama Guedes, y según David Every es uno de los personajes más interesantes que pasaron por Río Tinto. De hecho, le tocó gestionar a la empresa en uno de los momentos más convulsos de la historia de España. No ya la dictadura de Primo de Rivera, sino también la Segunda República y la guerra civil. Bueno, supo ver en este momento también que era un momento adecuado para la deslocalización geográfica de la minería en Río Tinto, y empezó con tomar acciones de empresas que ya existían en el norte de África,
para posteriormente agruparlas todo controlando la mayor parte de su accionariado y crear la Rocana Corporation Company. Fue un momento en que la compañía diversifica, internaliza sus activos y ve que es buen momento para no depender únicamente de la minería de Río Tinto. Aquí está el director general de la compañía en estos momentos, que le cabe el dudoso honor de ser el sucesor de Walter Bruning, personaje muy conocido en la historia de la cuenca minera, y que era un minero bastante prestigioso, que conocía el oficio. De hecho ya trabajaba en la compañía antes de ser director general, y después por sus méritos también quedó durante unos años siendo asesor de la compañía en Londres. Y por último, el gran artífice es importante porque Geddes rápidamente había tirado de un diplomático de profesión. V.D. Charles ya trabajaba en la embajada británica en Madrid, y Geddes entendió con buen criterio que sería un buen representante en la capital para los asuntos de la compañía, y así fue. Según algunos historiadores, parece ser que fue el artífice no solo de la visita de Primo de Rivera, como hemos visto, a Río Tinto, sino también de que no se nacionalizaran las minas en ese momento. Bueno, pues todo esto viene todo este asunto de trasfondo viene porque querían hacer una película y presentarla en el pabellón que se iba a inaugurar en Sevilla, y se le encarga a la empresa Vilaseca y Ledesma Cinematógrafos y Películas S.A. Como todo lo que hacía la compañía, se le encarga a una empresa prestigiosa del momento. Aquí tenéis el presupuesto de lo que le iba a costar la película. El camarógrafo viaja desde Barcelona en esta fecha, llegando a Río Tinto desde el 11 al 25 de febrero de 1929, y iba a cobrar 50 pesetas diarias, más los gastos de viaje y estancia serían por cuenta de la compañía, y las copias, la primera copia en positivo costarían 2,50 pesetas el metro, y las segundas copias costarían 1 peseta el metro. ¿Qué metraje salió al final después de todo este trabajo? Bueno, esto es difícil de precisar porque debieron de grabar un metraje y después salir un producto definitivo con otros metros. Lo que estáis viendo ahí fue la película que pagaron. Pagaron 2.394 metros más 500 metros más para intertítulos. Es decir, le pusieron títulos entre medio que a nosotros no nos ha llegado así. Y sabemos que fue filmada en nitrato de celulosa, por lo que era un material altamente inflamable. Conocemos también cuánto medía la escaleta que se mandó a Londres el 7 de marzo del 29, que también tiene unos 2.544 metros, que es esta que veis aquí, que en lo básico coincide con la película que vamos a ver, pero hay algunos aspectos que no han llegado hasta nuestros días. La copia ininflamable que se mandó a Londres, porque los directivos de Londres querían tener una copia, pero claro, las leyes del comercio y eso impedían que transportaran el barco este material tan peligroso, por lo que solicitaron a la casa que le hicieran una copia en un material que no fuera inflamable, y así lo hicieron. Y esta va a Londres el 7 de abril de 1930 y también mide unos 2.407 metros. Esta es la copia que le hicieron y tiene un precio superior de 1,50 pesetas el metro. Y esta es la copia que nosotros tenemos, nosotros teníamos en tiempo, porque era una copia digitalizada, que era unos 58 minutos 4 segundos, que hemos hecho una conversión porque sabemos que unos 600 metros suele durar o está en torno a unos 15 minutos, por lo que estamos también en unos 2.321. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, todas estas copias, que es prácticamente de la que procede los restos y las copias que nosotros tenemos, están en torno a 1 hora. Y eso es lo que tenemos nosotros de filmación, 58 minutos 4 segundos.
La empresa que os digo, Vilaseca y Ledesma, era una empresa prestigiosa. Tenía, porque era la concesionaria oficial, era el representante exclusivo de la casa más famosa en aquel momento de cinematografía, como era la Casa Pathé Frères de París. Aquí tenéis algunos títulos de que controlaba la compañía, como la Sultana del Amor o los Tres Mosqueteros, y en algunos he sacado aquí algunos recortes de periódicos donde se ven que tienen premios cinematográficos a nivel nacional. Además de ser representantes y concesionarias de esta casa francesa, también hacían sus producciones propias, eran muy famosos, eran contratados por la Casa Real. Aquí, por ejemplo, podéis ver que grabaron un reportaje del rey Alfonso XIII y el príncipe de Asturias en la Real Quinta del Pardo, o aquí en un congreso de ciencias médicas en las bodegas Domes. Es decir, que tanto eran representantes de la Casa Pathé Frères de París como que realizaban sus producciones propias. O aquí en esta famosa serie que era Vivo o Muerto, donde era el protagonista un famoso campeón mundial de boxeo, pues también tenían los derechos la casa Ledesma, la cinematográfica Vilaseca y Ledesma. Y por supuesto también trabajaban con aparatos de cinematografía, en este caso eran los concesionarios exclusivos desde 1917 del cinematógrafo COP, que era una forma de popularizar el cine para que llegara a todos los públicos. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque sepáis que la compañía cinematográfica, a nivel que siempre hacía todas las cosas, la compañía también era importante en aquellos momentos. De hecho, es el germen de la Compañía Nacional de Cinematografía que se va a crear después en España. Todo esto para su participación en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Aquí tenéis un plano donde podemos ver, porque todo esto fue diseñado a partir de 1910 por el arquitecto Aníbal González, que gana el concurso, y aquí tenéis lo que va a ocupar en Sevilla esa exposición. Tenemos la Plaza de España, la Plaza de América, los jardines de San Telmo, el Prado, el Paseo de las Delicias, en fin, y sobre todo, que es lo que más nos interesa, el sector sur. Todo esto ocupaba 1.340.000 hectáreas y costó prácticamente unos 88 millones de pesetas, que fue financiado al 50% por la ciudad de Sevilla, Andalucía y el Estado. Antes de pasar a ver el pabellón de Riotinto, creo que nos vamos a tener muy poquito, pero quiero que sepáis también que Huelva participó también con un pabellón. Aquí lo tenéis señalado en la Plaza de los Conquistadores de este sector sur, en el número 43. Este es el pabellón que ocupaba Huelva en ese momento, y para que veáis, no estaba muy lejos del de Riotinto. Aquí tenéis dónde estaba el de Riotinto. Bueno, en una fotografía vista de pájaro, este es el de Huelva, y el pabellón de Riotinto se sale un poco de la foto, quizás después. Quedaros con esta imagen, porque esto es el pabellón del Patronato Nacional de Turismo. Este es el pabellón de Huelva, un pabellón precioso que recogía toda la tradición arquitectónica de la provincia de Huelva y que era un homenaje a los lugares colombinos. Si os fijáis en la torre y en las ventanas y en las puertas, fijaros cómo esta es la torre de San Jorge, esta es la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, y es prácticamente igual. El arquitecto fue Pérez Carasa, también arquitecto municipal onubense, y recoge toda la tradición del gótico mudéjar de la provincia de Huelva. Incluso recrea la puerta de los novios, con sus arcos ojivales enmarcados en un alfil tan característico de este periodo arquitectónico. O también la iglesia de San Juan Bautista de la Palma del Condado, que también nos recuerda esta torre, o la propia iglesia de San Pedro en la propia capital. Así que os decía que recordarais este pabellón, porque si Huelva tuvo su pabellón, Nerva también estuvo representado en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y estuvo representado con su hijo más ilustre, con Vázquez Díaz, porque le encargaron decorar una de las salas de este pabellón que estáis viendo aquí con murales, con lienzos de monumentos y jardines de España. Y Vázquez Díaz recreó, no se ve muy bien, pero esta era la sala
porque lo hemos adquirido de un nodo, es un flash de un nodo. Recreó todo esto con la ruta del Cid, la ruta del Quijote, el vuelo aéreo del Diablo Cojuelo, en fin, una serie del pintorrequismo español de aquel momento, que es lo que reflejó. No se conserva, la mayoría de todos estos pabellones tuvieron un carácter efímero, como sucede con este pabellón de turismo. Pero lo que sí ha conservado, porque además de participar en este pabellón, Vázquez Díaz también ilustra el libro de oro que es el catálogo oficial de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Y en él le encargan una serie de dibujos para que ilustre las provincias y ciudades a él y a otros artistas, y él hace 8 retratos y 2 paisajes que vamos a ver. Aquí podéis ver, en cuanto a la fecha, va desde 1915, esta representa al País Vasco, hasta 1929. Fijaros qué diferencia, como aquí está imbuyéndose todavía, está en su periodo parisino, pero después aquí ya ha madurado el modernismo, que trae desde allí y que lo va a madurar en la propia edad, y ya está marcando ese cubismo que le viene de su maestro Bourdelle, y cómo se diferencia, una al carbón, muy detenida, y la otra ya más con simples rasgos, y va con figura geométrica que le sale el rostro de la cara. O en otro recurso toma, por ejemplo, aquí, en cuanto a la represión, esta es Pontevedra, es más fácil porque lo resuelve con un gorro típico de marinero, o aquí que representa a Murcia con las palmeras inclusive, el gorro huertano, etcétera. Pero él estaba y siempre decía que el retrato se tiene que parecer a la persona que se representa. Aquí fijaros qué maravilla de trazo. Este representa a Jaén, y no solo se puede ver un hombre, un campesino cortado por el sol, que no representa ya un simple aceitunero, sino que representa como arquetipo a toda la provincia de Jaén. O aquí podemos ver a Toledo, que a mí me recuerda particularmente a algunos de los marineros ya representados en los frescos de la Rábida, porque tienen más o menos el mismo estilo. Y también recuerda lo que se decía de los retratos de Vázquez Díaz, ¿no?, que difícilmente sonríen. Aquí lo podemos ver. Aquí ha tirado por otros recursos, representando los trajes regionales, tanto de Valladolid como de Salamanca. Bueno, vamos un poco más ligero. Los 2 paisajes que representa es la Rábida, no está entero, ya había sido publicado este paisaje en el ABC en agosto de 1929, y le pone la Rábida aquí, y esto introduce el discurso de la provincia de Huelva, que lo hace el antropólogo y el filántropo Manuel Siro. Y otro es particularmente, a mí sí me encanta este dibujo de Vázquez Díaz, representa el castillo de Loarre de Huesca, que sí que lo encontré en un inventario de Ángel Benito, en el libro fantástico de Ángel Benito sí está recogido pero los otros dibujos de personas anónimas no están recogidos en ninguno de los sitios que yo al menos he consultado. Y por último, esto no tiene nada que ver, porque este sí es un cuadro famoso de Vázquez Díaz, pero Rafael Marquina, que es un crítico de aquel momento, hace el artículo de la pintura española contemporánea y elige, para ilustrar este artículo, elige también un cuadro de Vázquez Díaz, que es, ya sabéis, que es Ricardo y Pío Baroja. Bueno, llegamos al pabellón de Río Tinto. El pabellón de Río Tinto está al lado de la Plaza de las Conquistadores, como os había dicho, compra 2 parcelas, la número 73 y 72, de 148 metros cuadrados cada una, y este es el pabellón de Río Tinto en planta. Aquí detrás estaría el pabellón de Huelva. Y está muy cerca del pabellón del aceite de Carbonell, o el de Osborne y Cruzcampo, o el del tabaco, para que veáis dónde queda situado. El edificio que la compañía elige para representar su negocio es muy sencillo. Se trata de 2 rectángulos superpuestos, el de abajo un poco superior, que se remata con uno inferior, y un tejadillo a 4 aguas con tejas árabes. Está flanqueado por estribos que permiten unas grandes columnas que acaban en arcos de medio punto, y la luz se la dan por la parte central, grandes ventanales, y por la parte lateral, aquí veis que tiene 5 pequeñas ventanas que entra la luz para que se vean las exposiciones, que es lo importante de lo que expuso dentro. Esto es los planos de Alan Brace,
que estaba perfectamente diseñado ya la habitación donde iba el operador de cine. Aquí lo podéis ver, son los planos del pabellón, de mano del propio Alan Brace, y este es el pabellón. Este es el pabellón, ya os digo que es muy sencillo. Aquí veis como un tejado de 4 aguas, descansa sobre un ventanal que sobre su alféizar, no sé, descansa también sobre un tejadillo que no sé si lo podéis ver ahí, quizás sí, porque la pantalla es magnífica. Podéis ver cómo pone Compañía de Río Tinto. Estas fotografías se tomaron en agosto de 1928 por el fotógrafo José Fiallo, de la Casa Regina de Sevilla, y 5 de ellas sirvieron también para ilustrar, porque la compañía quiso rentabilizar este acto y también hizo su propia publicidad. Y publica un artículo en noviembre de 1929 en el periódico El Debate. Bueno, este es el interior. El interior sí estuvo muy bien cuidado. Y hay vitrinas con antigüedades y arqueología romana, hay la minería moderna con perforadora o una balanza de precisión hechas por los propios trabajadores de Talleres Huelva. Y fijaros, aquí está de fotografías aéreas que se tomaron de todas las instalaciones, no solo de España, sino que también de los negocios que tenía en Europa y América. Y esto que veis aquí, estas pirámides, es una producción del cobre y el azufre en escala, que representan con estas pequeñas pirámides. Y después, bueno, también seguían presumiendo de los 2 edificios tan magníficos que acababan de construir. Este era el Hospital de Río Tinto, hoy actual Museo Minero, y este es el barrio Reina Victoria, más conocido como barrio obrero, que también era el de los arquitectos. La planimetría en un primer momento, en 1916, eran de los arquitectos municipales de Huelva, José María Pérez Carasa y Gonzalo Aguado, pero realmente detrás de estos 2 edificios está el empleado de la compañía, Alexander Henderson Morgan, que es tanto del Hospital de Río Tinto como de la construcción de las casas del barrio obrero. Para finalizar, bueno, diré que el pabellón tuvo mucho eso. Aquí tenemos una prueba palmaria de que fue así, porque el propio conde de Romanones, que fue con su familia, ahora que estaba un poco apartado de la política, porque también había conspirado ya también contra el dictador Primo de Rivera, bueno, pues elogió el pabellón de toda la exposición, eso, y al final, digo, sobre todo había elogiado, aquí lo tenéis al final, nuestra película de Río Tinto. Bueno, ya como recapitulación, diré que todo esto, esta película, viene fundamentalmente porque la compañía necesitaba un lavado de imagen por 2 motivos fundamentales. Primero, por la crisis social tan grande que venía sucediendo en Río Tinto, sobre todo desde la gran huelga de 1920, donde adquirió bastante mala fama, no solo en las clases sociales populares, sino también en la clase política española. Y, como habéis visto también, tenía que desagraviar también un poco las relaciones gubernamentales que había tenido con el asunto Pilkington. Y además, en un acontecimiento tan trascendental como fue la Exposición Iberoamericana de Sevilla, era una oportunidad inmejorable para publicitar su negocio. Ya solo me queda agradecerles vuestra atención. Vamos a pasar a lo importante, que es a visionar la película que se grabó en febrero de 1929, que lo podréis ver también con una música en directo, que es justamente como se hacía en aquella manera, para transportarnos a cómo era el cine mudo en aquella época, y nosotros quedarnos con la satisfacción de custodiar esta joya documental que tenemos en nuestro archivo. Muchas gracias.